Bien, iniciamos la lección número 3 del principio número 5, que corresponde a la membresía en la iglesia. Un tema importante para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y si bien la palabra membresía no está en la Biblia, porque hay personas que podrían cuestionar el tema de la membresía, que parece ser como un club, o lo pueden asociar con una organización o algo así. Eh, pero realmente la membresía sí está en la palabra como un concepto que se utilizaba en los tiempos, bueno, en el Antiguo Testamento de alguna forma, con los censos se manejaba. Así también en el Nuevo Testamento se puede ver que se aplica en algunos detalles que vamos a estar viendo en esta clase. O sea, hay cosas que nos indican que era necesario contar con un catálogo, con un listado de personas que forman parte de una iglesia local. Y a su vez, los miembros de esa iglesia local forman parte de la iglesia universal, y eso es lo que vamos a estar viendo. Así como la palabra Trinidad, por ejemplo, no está explícitamente en la Biblia, conocemos que las doctrinas de la Trinidad, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es Dios, y son consustanciales. Entonces, así también eh, existe el concepto de membresía en la Biblia. También la palabra Biblia por sí misma no está en la Biblia, pero sin embargo nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, por eso no, o sea, vamos a estudiar un poquito sobre la membresía para poder tener un poquito más claro y poder saber en sí cuáles son nuestros privilegios como miembros de una iglesia, miembros o siendo parte del cuerpo de Cristo, así como también nuestras obligaciones como, o compromisos, como también siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como una introducción, nosotros sabemos que al recibir a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, se es salvo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por pura gracia de Dios, por puro afecto de su voluntad, porque Él fue quien pagó el precio por nuestros pecados, murió en la cruz, siendo Él sin mancha. Y nosotros tenemos un gran problema desde que nacemos, que venimos arrastrando el pecado de Adán y Eva. Entonces, por nuestras propias fuerzas no podíamos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que Dios, en su misericordia, en su plan de redención, de salvación, Él tuvo a bien, desde antes de la fundación del mundo, eh, en su Hijo glorificarse. Entonces, y glorificar al Hijo, obviamente, también, y al Espíritu Santo, porque es quien actualmente está en nosotros. Y entonces ahí podemos ver la Trinidad trabajando en conjunto, siendo Dios uno, uno. Y pues podemos ver que ese plan redentor ha servido para que nosotros podamos entrar en ese rebaño, entrar en esa familia de Dios. Ya podemos ser hijos de Dios, adoptados. Y, y pues Jesucristo es el unigénito del Padre, pero llegamos a ser hermanos con nuestro Señor Jesucristo por esta maravillosa plan de salvación que tuvo el Señor con nosotros. Entonces, eso lo tenemos claro. Se vuelve entonces en ese momento que nosotros recibimos al Señor, que reconocemos que somos pecadores, que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, recibimos al Espíritu Santo, somos transformados, somos una nueva criatura y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora somos parte de una iglesia, que la iglesia es una palabra que tiene que ver con asamblea, con congregación. Más adelante está la palabrita en griego, eclesia creo que era. Entonces, es algo que es bíblico, está en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento también habían asambleas. Recuerdo que decía, creo que en el Pentateuco estaba, de que el Señor le mandó a Moisés que hicieran unas trompetas, así como de plata, no me acuerdo qué material. Y eso servía tanto para hacer una asamblea, para atraer a las personas
al pueblo de Israel, como estaban en el desierto, a las tribus, ya sea para una asamblea, para poder hablar o tomar decisiones o reunirse y ver qué es lo que decía el Señor con respecto a lo que están haciendo o algo, o también podía servir como para la guerra, para anunciar guerra, pero más que todo lo quería enfocar en la parte de la asamblea, en la reunión. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, de igual manera, nosotros somos llamados a congregarnos, a poder ser parte de un rebaño. Y si hay un rebaño, implícitamente debemos de saber que hay un pastor que cuida ese rebaño. Entonces, para que ese pastor pueda cuidar a ese rebaño, es necesario que los conozca a cada uno de ellos. Porque, y eso pasa en iglesias grandes. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que me congregué en la iglesia del tabernáculo, en la central. Yo recuerdo que, o sea, era tanta gente que había ahí que yo llegaba, o sea, no saludaba a nadie, nadie me saludaba, me sentaba, oía la prédica y todo, cantaba y me retiraba y hasta ahí. O sea, ahí el problema de las iglesias grandes es que existe bastante individualismo, no hay como mucha comunión, coinonía entre unos y otros. eh, y, y pues sí, es cierto que se puede servir y es necesario servir como parte del cuerpo de Cristo. Es una de las obligaciones, por así decirlo, que tenemos, de alguna forma poder servir, no solamente recibir el alimento espiritual, sino que debemos de servir, pero en una iglesia grande es un poco más difícil. Entonces, lo ideal es de que el pastor o los pastores de un rebaño, de una iglesia local, tengan ese control de membresía, o sea, ese control de las personas y poder estar atentos o sabedores de cómo están sus ovejas. Por eso es la figura del pastor y el rebaño, ¿verdad? Y las ovejas, de que y inclusive el pastor de pastores, el príncipe de todos los pastores, Jesucristo, él nos conoce por nombre, dice. Entonces por ahí vemos también que va implícita una membresía y pues vamos a leer un poco más al respecto. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, vamos a encontrar el primer texto que habla sobre esto que estamos hablando. 1 Corintios 12, 27. Nos dice, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí vemos explícitamente que una vez nosotros nacemos de nuevo, somos parte de la familia de Dios, somos parte de ese cuerpo de Cristo, siendo Cristo obviamente la cabeza, el líder, quien nosotros le debemos toda honra, toda gloria, la majestad del reino, el reino es de Él, y nosotros pues somos miembros, cada uno en particular de este cuerpo de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de una iglesia universal. Muchas veces en el Nuevo Testamento se toma la palabra iglesia para referirse a la iglesia universal, que somos todos los que somos eh, creyentes y tenemos la fe puesta en Jesús. Pero también vamos a ver que en muchas ocasiones el Nuevo Testamento también cuando se refiere a la iglesia se refiere a una iglesia local. Por poner un ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintios, la iglesia de Galacia, de los Gálatas, de Colosas, en los Colosenses y así. De hecho, en Apocalipsis también podemos ver los mensajes a la iglesia de Esmirna y etcétera. Entonces, vemos que hay iglesias locales, hay evidencia que definitivamente en ese tiempo se reunían en iglesias locales, en lugares físicos. Entonces, y se tenía que tener algún tipo de control para poder saber quiénes son de ellos. Hay bueno, en la iglesia primitiva pasaron los años y he oído historias que mencionan de que como el cristianismo era atacado o eran perseguidos por los romanos en esos tiempos, entonces ellos escribían en tierra como la figura del pez para conocer si la otra persona era cristiana. Entonces, en ese contexto también era sumamente necesario
un tipo de catálogo, un tipo de listado, una membresía para saber quiénes son de Cristo y eh, quiénes no, ¿verdad? En este caso ellos se identificaban por ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, pero de igual forma era necesario llevar un tipo de control. Entonces, debido a que está unido a Cristo y a los otros miembros del cuerpo, está calificado para volverse miembro de una iglesia local. Si es cierto, somos parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, eh, pero ah, debemos nosotros ser parte de una iglesia local por simple lógica. O sea, no puede haber una iglesia, una mega iglesia en una parte del mundo y todos conectados a internet y viendo, no sé, o sea, dónde vamos a entregar nosotros las ofrendas, los diezmos, cómo vamos a nosotros desenvolvernos con nuestros dones y talentos en una mega iglesia así universal. eh, o sea, es bien difícil, por eso es que es necesario que exista iglesias locales, que entonces al existir esas iglesias locales, nosotros como cristianos debemos de ir a una iglesia local y no solamente ir como oyente y nada más, porque vamos a ver más adelante que tenemos nosotros también responsabilidades como miembros de la iglesia local. Entonces, la única forma en como nosotros podemos asumir esas responsabilidades, a medida nosotros maduramos en la fe, nos damos cuenta que es necesario formar parte de esa membresía, porque entonces ya podemos servir, ya podemos nosotros ofrendar y diezmar inclusive, y usando nuestro número. Y se oye un poco feo a veces, o hay personas que no les gusta mucho ese tipo de control, pero al final puede ser útil porque eso se puede tomar en cuenta como donación, ¿verdad? Para Hacienda, para la declaración de renta, y es totalmente lícito, es totalmente legal, es una forma de cómo, de hecho, hasta es adecuado hacerlo. Entonces, como les digo, o sea, tiene sus muchas ventajas el poder ser parte del cuerpo de Cristo, porque también podemos edificarnos unos a otros y servirnos unos a otros. En Efesios capítulo 5, versículo 23, vamos a leer 5:23, nos dice el apóstol Pablo: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Aquí el contexto pues está hablando de la parte de someterse unos a otros en lo que corresponde a la autoridad dada a, o establecida por la palabra de Dios, o sea, como el diseño perfecto del Señor. En este caso está hablando del marido, que es la cabeza de la mujer. En un contexto de familia, el diseño de Dios fue así. Primero fue creado Adán, luego fue creada Eva, de la costilla de Adán. Eh, y ahí podemos ver que hay como un orden, y la autoridad se le fue como asignada a Adán, y como por eso es que Adán viene siendo la cabeza de la mujer, y hace la comparación el apóstol con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, como somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos someternos y sujetarnos a la cabeza, que es nuestro Señor Jesús. ¿Cómo nos podemos sujetar a esa cabeza? Por medio de el conocimiento y de guardar lo que Él nos ha mandado, que son sus mandamientos. Resumidos, pues está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a mi prójimo como a nosotros mismos, que ahí se resume toda la ley y los profetas. Pero también Él nos ha dejado una gran cantidad de información en los evangelios, que nosotros podemos tomarlo para nuestra vida, el cómo tratarnos unos a otros, de cómo poder vivir piadosamente. Y por inspiración del Espíritu Santo, por guía y revelación del Espíritu Santo, también los apóstoles en el Nuevo Testamento nos han dejado esas pautas
y nos confirman que Jesús es la cabeza y que nosotros somos parte de ese cuerpo. En este caso, el apóstol Pablo es lo que está confirmando aquí. Y obviamente que nuestro Señor es nuestro Salvador también. Entonces, debemos tomar ese contexto y tenerlo bien claro. Yo creo que todos lo tenemos bien claro, que Jesús es la cabeza y nosotros debemos de obedecer y dejarnos guiar por lo que nuestro líder, nuestra cabeza, nos indica. Entonces, ¿qué es la iglesia? Una pregunta básica que ya le hemos contestado hace un momento, que más o menos la definición, pero viene de la palabra griega eclesia. A veces está escrito con doble K, pero viene siendo lo mismo. Es la palabra griega, del griego koiné, que significa una asamblea o una convocatoria. Entonces tiene esas dos formas de interpretación que viene siendo similar, que es relativo a una congregación de personas que se reúnen por una razón específica. Entonces, no es en sí un edificio, sino la gente. Y creo que esto lo hemos visto más que todo en esta pandemia, cuando se dio esta situación de la cuarentena. Creo que muchos estuvimos pensando de cómo iba a ser la iglesia. De hecho, hubo mucha controversia en los líderes de las iglesias y muchas personas abrieron los ojos también y vieron este detalle, que la iglesia no es un edificio, sino que es la gente. Entonces, si bien no nos podíamos reunir en el lugar físico de nuestra iglesia local, pero sí nos estábamos reuniendo de una forma virtual, y tener el cuidado unos de otros. Nosotros seguimos con las clases de avance. eh, También la iglesia continuó con sus cultos y pues iglesia somos nosotros, somos las personas, no es un edificio. Si bien el edificio es necesario por un tema de que lo ideal es que nosotros podamos compartir unos con otros, poder desarrollar nuestros dones espirituales, podamos nosotros servirnos unos a otros, que eso así en virtual es bien difícil. Es mucho mejor estar reunidos y estar cercanos, pero sí, o sea, eh, definitivamente el punto es de que no está sometido a un espacio físico, sino que somos nosotros las personas y es espiritual, es algo espiritual la iglesia. Y porque Jesús también, que es Dios, es espíritu también. Ahora en carne, encarnado en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver un poco este tema de que la iglesia no es un edificio, sino la gente. Lo podemos ver en Romanos 16:5. Romanos 16:5. Saluda, saludad también a la iglesia de su casa. Ahí podemos ver que la iglesia, esa congregación o esa asamblea, estaba en la casa de alguien. Entonces, en ese tiempo, pues no había el cristianismo como tal, no era como hoy en día, ¿verdad? Que ya se tiene locales, que podemos reunirnos libremente sin ningún problema. En ese tiempo, pues había persecución, eh, había conflictos con algunos sectores, por ejemplo, con los fariseos, con el judaísmo más que todo. Eh, Había bastante crítica y por eso es que muchas veces se escondían o en otras ocasiones se reunían en las casas de alguien, de alguna persona. Digamos, en el primer, por así decirlo, templo que hubo, bastante grande, supongo, porque si hubieron tantas conversiones, como 3,000 o 2,000, no me acuerdo en hechos, se menciona, estaban en el aposento alto. Entonces, ese era un lugar bastante grande y ahí se congregaron muchas personas. Entonces, sí, en ese tiempo, pues, en las casas se reunían y a esa reunión de personas, esa palabrita de iglesia viene siendo eso, la asamblea, la congregación, el, el tener una convocatoria de estar ahí. Entonces continúa la palabra diciendo saludad a Epeneto, amado mío,
que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí solo como detalle, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pablo saluda por nombre a las personas. Obviamente no puede hacer el saludo de todas las personas que están en la membresía, por así decirlo, de la iglesia, porque sí, tenían algún tipo de registro, como para conocer los nombres, conocer quiénes son los líderes, quiénes son las ovejas que reportan, por así decirlo, al líder, y, y en fin, o sea, había algún tipo de control de ese tipo. Entonces, ahí podemos ver que el apóstol Pablo conocía de nombres a las personas y muy probablemente de cara también. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio que alberga la iglesia, sino al cuerpo de creyentes. Eso es importante, que lo que habíamos mencionado. La iglesia somos nosotros. Si bien el edificio o una casa puede ser muy útil para que podamos tener un lugar donde poder reunirse y hacer lo que tengamos que hacer como iglesia, pero al final debemos tener claro que nosotros en sí somos iglesia. Nosotros las personas somos parte del cuerpo de Cristo y podemos ser un rebaño, inclusive si no tenemos un lugar físico. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como ya lo habíamos mencionado, y eso lo podemos ver en Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí vemos, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesús, definitivamente, Él es el soberano Dios, Él es la cabeza y nosotros somos parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Recordemos que Dios es Dios y estuvimos viendo en los atributos de Dios que Él es inmanente y es trascendente, inmanente porque está en todo y trascendente porque trasciende de todo nuestro universo, de todo lo que existe, porque Él está por encima de todo. Entonces, por eso ahí menciona que todo lo llena en todo. Está en el cuerpo de Cristo y es la cabeza de Cristo nuestro Señor Jesús. Aquí como un comentario, como una cita, nos pone el material que el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes desde el tiempo de Pentecostés. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, hasta el arrebatamiento de la iglesia, que lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de desde el tiempo de Pentecostés, no quiere significar de que la gente, que los que fueron salvos, porque al final, antes de Cristo, la gente también se salvaba de alguna forma y siempre ha sido por fe, como lo dice en Habacuc, de que el justo por la fe vivirá. Entonces, siempre la salvación ha sido por fe. Lo que pasa es que sí, ha sido siempre por fe y ha sido por la obra de Cristo. Si bien es cierto, en los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento, ellos veían de forma borrosa cómo era la situación. Por ejemplo, en Génesis 3:15 nos dice que la simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Entonces, ahí podemos ver el primer protoevangelio, porque ahí estamos viendo una profecía de que de Israel, de la Virgen María, iban a ser el Salvador, quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y definitivamente lo hizo, porque él triunfó, si bien fue con sufrimiento, por eso se menciona de que la serpiente lo herirá en el calcañar, es porque no fue fácil, o sea, fue algo
como fuera de nuestra lógica humana, ¿verdad? ¿Cómo va a ser victorioso o ganar a alguien perdiendo? En este caso, Jesús eh, sufrió, murió, que alguien podría, humanamente hablando, no podría decir, no, o sea, eso fue una pérdida, pero no, o sea, fue una victoria total porque resucitó y venció a la muerte. Y como era sin pecado, él prácticamente hizo lo que nadie en este mundo pudo hacer, el vivir una vida sin pecado y no merecer la muerte, porque acuérdense que la muerte, la paga del pecado es la muerte, y Jesús no pecó en ningún momento. Entonces, por eso es que somos justificados en él. Entonces, la gente del Antiguo Testamento se salvaba por la fe en ese Redentor. Desde Génesis podemos ver que así se veía un poquito, ¿verdad? De que hay una esperanza en Génesis 3:15. Poco a poco se iba visualizando un poco más el Mesías. A medida nosotros leemos el Antiguo Testamento de una forma cronológica, porque no están en el orden cronológico realmente los libros, pero si lo leemos de una forma cronológica, nos damos cuenta de que la figura de Cristo y esa redención, esa salvación se va viendo más clara cada vez a medida pasaba el tiempo. Las personas iban conociendo mejor cómo iba a ser la salvación. Llegaron a saber, es por la fe y no es por las obras. Y así, o sea, por ejemplo, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es fe. En el texto de Hebreos, donde habla sobre los héroes de la fe, podemos ver eso, que inclusive Sansón, a pesar de que él tuvo una vida muy pecaminosa, de hecho, me recuerdo que se metió con una prostituta, estuvo en yugo, quería estar en yugo desigual con otra persona, con una mujer cananea, me parece. Y así, o sea, tuvo una vida que alguien pudiera decir, pucha, bueno, hoy en día dirían, y él es cristiano, ¿va? Pero sin embargo, Dios lo usó y dio de su espíritu para que él pudiera tener esa gran fuerza y poder salvar al pueblo bueno, o sea, hacer su obra, lo que quería hacer el Señor, para liberarlos de quienes los tenían subyugado a Israel. Entonces, recibió al Espíritu Santo una vez más, con lo que tuvo la fuerza de derribar los pilares y hacer una gran matazón ahí de ellos, ¿verdad? De los cananeos, de los filisteos, perdón, de los filisteos. Entonces, porque tenía un propósito, que era liberar al pueblo de esa esclavitud o ese yugo que tenía sobre los que lo estaban gobernando en esos tiempos. O sea, Sansón, a pesar de su vida, él fue un juez de Israel, tuvo al Espíritu Santo y lo vemos en la lista de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios, él creyó y tuvo la certeza de que en él iba a encontrar eh, la salvación y lo que necesitaba para poder seguir adelante. Y bueno, Dios es Dios, el Padre es Dios, Jesús, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Entonces, siempre la salvación es por la fe en Dios. Eh, bueno, Hechos 2 no lo vamos a leer porque es bastante extenso el capítulo, pero sabemos, ¿verdad?, que fue el tiempo de Pentecostés en el que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y estaban hablando en lenguas en ese tiempo. Y se refiere hasta el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses. Esto sí lo vamos a poner. Quiero ver. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Hoy en día la palabra iglesia es más asociada al Nuevo Testamento, que somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso que el material se refiere desde el tiempo de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Esto según una posición escatológica llamado dispensacionalismo. Hay otras corrientes que explican otra cosa, pero bueno, en el dispensacionalismo nosotros creemos que el Señor va a venir por su iglesia, eh, para que lo podamos encontrar en las nubes y podamos estar para siempre con el Señor. Antes, en el periodo de la tribulación, de los 7 años, según la escatología dispensacional. Entonces, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, dice, bueno, y habla el título que le han colocado al Reina Valera, dice la venida del Señor.
Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, eh, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En ese tiempo los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, tenían esa tristeza de que, o sea, al morir sus familiares o amigos, o sea, ellos pensaban que, bueno, y dormir en este caso se refiere a la muerte, ¿verdad? Que ya no están entre ellos. Entonces, ellos llegaron a pensar de que ya no había esperanza para ellos, o sea, no se iban a volver a ver ni nada, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo en este caso le está tratando de poder resolver esas dudas que tenían. Y en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que es el evangelio base que ya había sido enseñado a los tesalonicenses, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, los que murieron teniendo al Señor en su mente, en su corazón, teniendo la fe en Jesús, ellos también van a ser resucitados. Es el misterio que, como les digo, a medida desde el principio de la Biblia, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, podemos ver más claro todo el escenario. Ahora tenemos la revelación completa. Por eso es que tenemos más claridad de todas estas cosas, por inspiración del Espíritu Santo y los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo. Entonces, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí podemos ver esa segunda venida del Señor, en donde primero los muertos van a resucitar, y en el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Es bien curiosa esa palabra porque venimos a recibir al Señor en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, entonces aquí hay un dato curioso en donde dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Y es bien curioso porque nosotros en el Nuevo Testamento no vemos tan claro este registro de cuando dijo esto, pero probablemente tiene que ver con, o sea, sí, él habló de los tiempos finales, por ejemplo, en Mateo 24, ahí están la destrucción del templo de Jerusalén y las señales del fin, pero esta parte como que no está muy claro, pero sin embargo, nosotros conocemos que el apóstol Pablo recibió revelación del mismo Señor Jesús, entonces muy probablemente él lo conoció y se predicó de esta forma en ese tiempo. Pero sí, definitivamente, existe una segunda venida y nosotros los que somos del Señor, que tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesús, pues vamos a ser resucitados, tendremos un cuerpo glorificado y hasta ahí va a llegar la iglesia aquí en la tierra. De ese modo vamos a estar con Cristo para siempre. Y va a ser mucho mejor, ¿verdad? Porque ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber relación con el pecado. Vamos a ser como lo que debimos haber sido desde un principio, pero por causa del pecado, no, obviamente no se dio, ¿verdad? Bien, entonces el cuerpo de Cristo comprende dos formas. Primero, la iglesia universal, que es lo que ya habíamos mencionado, que es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. La salvación es por la fe en Jesús, es por gracia, es únicamente por esa obra de Cristo, por la fe, y toda la gloria es para Dios. Entonces, definitivamente somos parte de esa iglesia universal al nosotros poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. Pero también está la iglesia local, que está descrita en Gálatas 1, versículos del 1 al 2. Vamos a ver, Gálatas 1, del 1 al 2. Pablo
apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y aquí este es un dato curioso y algo muy importante, que vemos que Pablo es apóstol, es apóstol. O sea, pero no solo apóstol con, ahí se mira con A minúscula, por así decirlo, pero era un apóstol con A mayúscula realmente, porque eh, no solamente fue un enviado, sino que formó parte de los 12 discípulos, o sea, él tuvo el acercamiento con Jesús cuando se le presentó y que quedó ciego. Entonces, él vio a Jesús resucitado, él cumplió con los requisitos para ser el apóstol. Acuérdense que los apóstoles eh, decidieron, tiraron la suerte y le pidieron a Dios que les revelara quién iba a ser el sustituto de Judas. Y cayó la suerte en Matías. Ahí hay controversia, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que Matías no era eh, realmente el apóstol asignado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando se hizo esa decisión, todavía no había llegado el Espíritu Santo, no había sido Pentecostés. Entonces dicen algunos que no es el apóstol que iba a sustituir a Judas, sino que dicen que fue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, uno de los requisitos para ser apóstol de los 12 apóstoles era que el mismo Jesús lo llamara, así como Jesús llamó a sus 12 discípulos, él los designó como apóstoles, como discípulos, como de los 12. Así también a Pablo lo llamó directamente a él para que él pudiera hacer esa obra. Entonces, eso es un dato curioso, ¿verdad? O sea, eh, no tengo una posición así tan firme como para que yo les diga Matías no y Pablo sí. Pero sin embargo, pues hay bastante tela que cortar ahí, pero es curioso esto, que a Pablo es un apóstol y no de hombres, porque a él no lo designó los 12 apóstoles, por ejemplo, o los 11 en ese tiempo, antes de Matías, no lo designaron a Pablo. Pero sin embargo, Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, sí lo designó apóstol. Pero a lo que quería llegar, ¿verdad? Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Y ahí vemos que habla en plural, en plural. Se está refiriendo de que hay varias iglesias locales dentro de esa zona geográfica de Galacia. Y les llama hermanos, que son parte de esa iglesia universal. Y ahí podemos ver la conformación de las dos componentes que acabamos de ver. La iglesia universal por un lado y las iglesias locales que son parte de esa iglesia universal. Entonces, aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, esas iglesias locales. Entonces, quiero ver, sí. Con la hora, bueno, ya es un poquito tarde, pero vamos a adelantar. La iglesia es una familia, entonces, es una familia espiritual porque no es sanguínea, aunque si bien es cierto, nosotros con nuestras familias podemos ir a la iglesia y pues si tenemos puesta la fe en Jesús, pues obviamente somos parte de la familia del Señor, somos herederos de las promesas, somos hijos adoptados, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero estamos hablando aquí de una familia espiritual porque podemos estar reunidos, que mexicanos, guatemaltecos, eh, de toda raza, lengua, nación. Hay un remanente de hijos de Dios en cada lugar, en cada país, y pues conformamos a esa familia espiritual, somos hermanos unos con otros, que va a durar mucho más que la familia física, y esto es curioso, y porque nuestra familia física es en esta vida, y sin embargo nosotros amamos mucho a nuestra familia, las personas que tenemos en esta vida, que si lo comparamos con la eternidad, este fragmento de tiempo que vivimos en este mundo es sumamente corto, o sea, por no decir nada, ¿verdad? Comparado con la eternidad. En cambio, cuando estemos en la eternidad, nosotros que somos
parte de esta familia espiritual, vamos a estar juntos, vamos a durar mucho más tiempo con esta familia espiritual. Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces ya no somos extraños para Dios, sino que formamos parte de ese cuerpo de Cristo, de esa familia espiritual. Somos santos por posicionamiento cuando recibimos al Señor, cuando tenemos la fe puesta en Jesús. Nosotros, nuestro registro, por así decirlo, en el libro de la vida, eh, ha cambiado. O sea, ya aparecemos ahí con un estado de santo, porque somos apartados, somos pueblo escogido por Dios. Entonces, desde ese momento ya somos apartados, ya somos parte de esta familia. Y si bien en esta vida, pues nosotros seguimos pecando y todo, ¿verdad? Sí, o sea, no somos santos totalmente en este mundo, porque todavía tenemos esta carne y todavía pecamos, todavía tenemos relación con el pecado. Pero, sin embargo, nosotros ya somos apartados por Dios y tenemos esa promesa de la salvación y de la vida eterna. Entonces, tenemos esa esperanza. Y formamos parte de la familia de Dios, como lo dice literalmente este versículo. Dios espera que yo sea miembro de una familia. Nótese que Pablo dice, sois miembros de la familia de Dios, así literalmente. O sea, estamos hablando de una familia espiritual. Y esa es la voluntad de Dios, que sus hijos sean parte de esa familia. No es optativo, no es que queramos, o sea, al final Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él elige quiénes serán sus hijos y es nosotros que somos sus hijos, de alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a sus pies y formar parte de esta familia espiritual. Cada cristiano necesita a una familia espiritual para ser fuerte en nuestra fe cristiana. Y aquí hablamos también de la iglesia local, o sea, nosotros somos parte de esta familia espiritual, entonces para poder seguir adelante en nuestras vidas y fortalecernos en la fe, necesitamos de unos con otros para que podamos madurar, para que podamos ser aconsejados, exhortados también en algún momento. Y pues es muy importante entonces la familia espiritual. Bien, entonces hermanos, por la hora, quiero ver, ya son las 9:01 y entiendo que hay que congregarse también. Tenemos que formar parte de la iglesia local, ¿verdad? Entonces vamos a llegar hasta aquí. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna eh, participación para abonar en la clase. Nada más de que todo, digamos, por ejemplo, si yo fuera, saliera del país y quisiera, digamos, una donación para la iglesia o algo así, siempre me tienen que preguntar, ¿usted es miembro de alguna iglesia en su país? Ah, sí, sí, entonces, ya. Pues sí, le podemos hacer la donación, va. O sea, todo es de canalizarlo a través de la iglesia local. Sí. Sí, sí, es excelente, sí, está bien. Sí, la verdad que tiene ventajas el ser parte de una iglesia local, ¿verdad? Y sí, nosotros al formar parte de una iglesia local nos sometemos al liderazgo de esa iglesia local. Por ejemplo, si el hermano Mauricio de repente viene donde mí y me pide algún tipo de ayuda o algo así, yo tengo que someterme porque soy parte de esta iglesia local. Eh, Obviamente tiene que ser conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero conocemos al hermano Mauricio. Entonces sí, tiene que ser canalizado por la iglesia local a la que pertenecemos. Sí, muchas gracias por el mensaje y quiero ver, fue el domingo pasado o al antepasado que hablaron de la historia de la iglesia, ¿verdad? Al único que no conocí fue a Bruce Bell.
pero de ahí a todo, a Jeff Adams, a Large, y quiero ver, y a José Martí. Pero a José Martí no mucho, pero sí a todos. Y también, por supuesto, Mauricio, que cuando yo iba a la sociedad de jóvenes, él iba también. Entonces, eh, es bien bonito ver eso, de que él dice que ha estado 40 años en la iglesia y básicamente cuando se inauguró la iglesia donde estamos ahorita, pues Nelson Rivas, que está con Contreras, él es pastor allá donde Contreras, eh, formamos un conjunto y cantamos en la inauguración de allá donde está el multiusos. Ahí nos reuníamos, es súper lindo, allá abajo, súper amplio, y habían puesto una tarima, y entonces ahí estaba Hal, era el pastor, ¿verdad? Grandes recuerdos, ¿verdad? Y tiene fotos, hermano. Yo cuando estaba Ah, haciendo la presentación quería poner ahí fotos. nos fallamos, hermano, pero ahora Ah, ya no, hoy ya no fallo con las fotos. está Ahora bien. hay que hacer un álbum, voy a hacer un álbum. Sí, pero bueno. Sí. Cuando me gradúe de avance, Ah, cabal. No, está ahí bien. vamos a empezar el álbum. Excelente. Bueno, entonces creo que nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? No sé, hermano. Sí, sí, está bien, hermano. Bueno, Excelente. bien, vamos a orar entonces para despedirnos y cerrar la clase. Solo voy a detener.